Semana pasada les subí un video con respecto al mismo tema que vamos a trabajar hoy, que es lograr identificar el tono o perspectiva discursiva del emisor. Recordemos un poco esta estrategia. Eh, lo primero que planteamos en la clase anterior es qué elementos concretos me van a permitir precisar correctamente el tono o perspectiva desde la cual el emisor habla. Dijimos que la respuesta a este interrogante era muy complejo porque implica evaluar a partir de una serie de elementos presentes en el texto. Ahora bien, ¿qué elementos me permitan abordar lo que es el tono o la perspectiva discursiva empleada por el emisor? Lo primero es identificar y reconocer el propósito comunicativo del texto, es decir, si el texto busca informar, argumentar, instruir, persuadir, etc. Luego, identificar el tipo de lenguaje que se utiliza, si es objetivo o subjetivo, si hay presencia o no de juicios de valor, juicios apreciativos, despectivos o peyorativos. Luego hay que analizar el empleo de las palabras connotativas. Esto es fundamental porque de acuerdo con el lenguaje que el autor utiliza también se puede evaluar su posición dentro del texto, ¿cierto? Y en relación al tema que se está manifestando. Y finalmente reconocer el tono del emisor permite identificar ideologías, posturas y creencias. ¿Cuáles son los tonos más frecuentes utilizados en los textos de uso cotidiano? Tenemos el tono irónico, el sarcástico, el displicente, el conciliador, en fin, todos estos tonos ya los vimos en el video anterior, los vamos a pasar rápido. La ironía como recurso en comprensión de lectura. La ironía, recordemos que es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía predomina generalmente en los textos argumentativos y cómo yo logro identificar en un texto cuando se está usando la ironía mediante el uso de comillas, de cursivas, paréntesis, puntos suspensivos o interlíneas. Luego recuerdan que vimos este ejercicio en donde se leía un texto, ¿cierto? Teníamos que identificar el tono dominante. Este ejercicio ya estaba resuelto. Y en lo que me quiero centrar en este video es en este ejercicio que ustedes debían realizar de forma individual en sus casas. Leemos el texto. Nuestro mundo se está expandiendo a un ritmo alarmante. Mientras las grandes corporaciones continúan creciendo, su avaricia nos influye, de manera que consumimos más y más. Una auténtica vida libre ya no es posible. ¿Por qué? Porque un continuo mensaje está entretejido en la estructura de nuestras vidas. El consumismo es una mentira para vender una ilusión de felicidad y seguridad, entre paréntesis, garantizada. Por eso pasamos nuestras vidas en deuda para comprar cosas que ni siquiera necesitamos. Pero, ¿por qué siempre compramos lo que es nuevo? Porque la televisión nos dice que necesitamos uno. Cada casa, cada coche, cada zapato, cada producto está diseñado de manera que lo quieras, solo durante una temporada limitada. Nuestro planeta está en autodestrucción y el consumismo casi ha llegado a su fin. Un cambio social es necesario para eliminar las necesidades materiales. ¿Qué tono predomina en este texto? ¿Es crítico, pesimista, conciliador, escéptico o irónico? Es un tono irónico, ¿cierto? Ahora vamos desarrollando la actividad. ¿De qué trata el texto? El texto habla, ¿cierto?, de lo que es el consumismo y cómo ha ido apoderándose de la sociedad y que los medios de comunicación también, en el fondo, fomentan lo que es el consumismo por los productos y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el propósito comunicativo? El propósito comunicativo, recordemos, es señalar, ¿cierto?, cómo el consumismo ha ido afectando a nuestra sociedad. Ahora evaluemos. ¿Hay presencia de un lenguaje objetivo? Sí. ¿Y en qué elementos está presente lo subjetivo, las opiniones? Cuando él manifiesta, ¿cierto?, su opinión con respecto a cómo el consumismo ha ido apoderándose de la sociedad. Ahora bien, ¿hay juicios valorativos? Sí, hay juicios valorativos, ¿cierto?, que muestran cierta opinión, cierta apreciación con respecto a un tema que en este caso es el consumismo. Empleo del lenguaje connotativo. En este caso está presente cuando el autor señala que el consumismo, está presente en el día a día y que en el fondo genera una sensación de felicidad que es solo una ficción
que no es nada real. Y ahora, después de hacer todo este análisis, ¿cuál es el tono del emisor? El tono, ¿cierto?, irónico, que es lo que señalamos en un comienzo. Ahora, en los ejercicios que ustedes están realizando en sus casas en el ensayo PSU que les envié, ¿se les ha dificultado lograr identificar el tono que predomina en los textos? ¿Por qué creen que se dificulta un poco el tema del análisis de estos textos literarios en cuanto a identificar el tono o perspectiva del emisor?